En 8:30. No. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Y decimos, hola, soy Carla Fernández, hola, soy José Fernández, y los dos decimos al mismo tiempo, no hay parentesco. No. Humanos, humanas, yo soy Carla Fernández. Y yo soy José Fernández. Hablaremos de psicología, Mente humana, comportamiento y salud. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Ya saben, en www.ochoymedia.com. El consultorio está abierto. Comenzamos. Al aire. Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá, los que nos están escuchando? Aquí miércoles 6 de junio, bienvenidos a todos los que siempre se conectan a escuchar un poco sobre la ciencia de la psicología, ¿no? Hoy les vamos a hablar sobre justamente un tema que es uno de mis favoritos, ¿no? Es la terapia familiar en los tratamientos para adicciones. Miren, claro que para hablar de este tema vamos a enlazarnos, vamos a conectarnos con una super especialista en terapia familiar para que nos cuente todos los detalles sobre cómo es que funciona la terapia familiar. Vamos a hablar hoy cómo le pueden hacer las familias o qué es lo que pueden hacer las familias si un ser querido presenta una adicción o si está presentando indicios de que pueda estar consumiendo alguna droga, o qué es lo que podemos nosotros esperar de un tratamiento familiar, y también les vamos a dar, claro, algunas estrategias que todos podemos aplicar para evitar o prevenir en sus hijos, ¿no? Entonces, hoy la invitada del día de hoy es muy especial, ya que fue una de mis maestras en la especialidad, ¿no? Y claro, también estamos de gala porque vamos a hablar de adicciones y ya saben que a José y a mí es un tema que nos encanta. José el día de hoy no pudo asistir porque tuvimos un tema laboral en otra situación, pero les mandamos muchos saludos. También José les manda muchos saludos, que no pudo estar aquí el día de hoy, pero pues ya saben que aquí está en cuerpo y alma, aunque no está en presencia, ¿no? Entonces antes de contarles sobre toda la preparación de la invitada del día de hoy, me gustaría platicarles rápidamente que pues de alguna manera hace muchísimos años los tratamientos o las adicciones solamente eran tratadas con un enfoque hacia el individuo. O sea, hace mucho, cuando una persona ya era alcohólica o alguna persona ya tenía un problema de consumo de drogas, nada más la llevaban a terapia individual para ver la posibilidad de mejora, ¿no? Entonces, este enfoque iba nada más dirigida al individuo, como si nada más las drogas dependieran de la persona y no de su contexto. Entonces, se veía mucho que el tratamiento individual no era lo suficientemente eficaz en los tratamientos de adicciones. Como podrán saber y como podrán escuchado, la adicción es un problema es una enfermedad del cerebro que obviamente hace que la conducta de las personas en todos los días cambie. Entonces, se observaba mucho que cuando las personas, por ejemplo, salían de un internamiento o una clínica de adicciones y regresaban con sus familias a la misma dinámica, con un entorno súper inestable o problemático, muchas veces los pacientes volvían a consumir alcohol o drogas y recaían. Entonces ahí es donde empieza toda esta idea de esta evolución de que el paciente también tiene este problema relacionado con su entorno y no nada más con el individuo. Así es como se da esta importancia, se le empieza a darle importancia al contexto familiar. ¿Qué pasa con los pacientes cuando salen de la clínica y llegan a sus familias? ¿Por qué están recayendo, no? Entonces nos damos cuenta que también la dinámica familiar afecta obviamente en la problemática de los seres humanos, y aquí la necesidad, ¿no?, de cambiar
todos estos patrones de interacción disfuncionales que se están presentando en la familia. Entonces, cuando empezaron a investigarse los primeros tratamientos familiares, se observaba que había, por ejemplo, interacciones que se repetían y que promovían el consumo. Por ejemplo, empezaron a ver que tal vez un adolescente que tenía problemas de adicciones tal vez era muy consentido y llegaba a la casa y todos se lo solucionaban y pobrecito y todo el mundo lo cuidaban, y eso promovía tal vez que el paciente siguiera consumiendo, ¿no? Entonces esto obviamente está promoviendo que permanezca la conducta conflictiva, y he ahí la intención de alterar los patrones de relación disfuncionales mediante sesiones con la familia completa, ¿no? Nada que una terapia individual, tete a tete, sino que invitar a toda la familia, ¿no? A los hermanos, los tíos, los papás, y también el paciente, para empezar a cambiar no nada más la conducta del paciente, sino toda la dinámica que se está presentando alrededor, ¿no? Entonces, el principio básico de estos modelos familiares es asumir que el abuso de drogas acaba siendo un eje central alrededor del cual se organiza la vida de la familia. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando un paciente tiene una adicción, parecería ser que toda la familia está involucrada y se vuelve también parte del problema de la familia. Todo el mundo sabe que las adicciones no nada más afectan al individuo, sino también a sus familias, ¿no? Entonces, la solución claramente a largo plazo requiere que la familia colabore y se implique en el tratamiento. A ver, ¿qué es lo que se empezó a ver cuando ya se empezó a investigar sobre los tratamientos de adicciones involucrando a la familia? Empezaron a ver que el tratamiento familiar reduce las altas tasas de fracaso por abandonos durante la desintoxicación o abandonos por recaídas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los pacientes recaen y vuelven a consumir y pareciera ser que digamos, el tratamiento no está funcionando. Vemos que cuando involucramos a los familiares, este nivel de recaídas, que es normal, es menor. También aumenta el compromiso de los pacientes y obviamente de los familiares. Si hay un compromiso por parte de los familiares, van a empujar al paciente a que se acerque más al tratamiento, a que asista a sus sesiones, a que deje de consumir, y va a haber una supervisión por parte de todos ellos, ¿no? También aumenta mucho la adherencia al tratamiento. Eso quiere decir que no lo van a dejar, que sí van a asistir, que van a llegar temprano, que se van a motivar porque toda la familia los está apoyando. No es lo mismo que tú estés solo en el proceso de tratamiento, que tú estés solo, ¿no? Viendo tus problemas, sobrellevando toda tu situación, a que estés compartiendo con toda tu familia y tu familia te esté apoyando, ¿no? También disminuye el uso de drogas después del tratamiento. Simplemente por incluir a la familia, el tratamiento ya empieza a ser mucho más efectivo. Se han visto disminuciones en los índices de consumo en general, y también, de alguna manera, si mejora el funcionamiento familiar, pues obviamente el paciente va a tener mucho menos estrés, mucha menos depresión, mucha menos ansiedad, mucho menos conflicto dentro de su contexto familiar, y eso va a hacer que obviamente pueda sobrellevar sus problemas individuales, ¿no? También normaliza a los pacientes en su incorporación social, ¿no? También eso hace que la familia quiera involucrarlos en sus nuevos trabajos, si estuvieron fuera de sus labores mucho tiempo, o involucrarlos en digamos, la vida social, académica, ¿no? Yo te apoyo, no pasa nada, yo te presto, o yo te digamos, te cuida tu hijo mientras empiezas a ir a tu tratamiento, ¿no? Entonces, definitivamente el apoyo es necesario, ¿no? Y el día de hoy tenemos muchas preguntas para nuestra invitada. Obviamente ya conocen todas nuestras redes sociales, se las vuelvo a comentar. Ya saben que por Facebook se pueden conectar a @8y media oficial, 8 con número y media con letra, oficial también con letra, ¿no? Y nos pueden descargar los podcasts en iTunes, ahí en el botoncito morado de sus iPhones, ¿no?
le dan clic, nada más ponen 8:30, buscar programa, 8:30, y después buscan, obviamente, Humanamente, ¿ok? También tenemos estos programas disponibles en YouTube, pueden poner 8:30 y Humanamente y van a poder encontrar algunos de los programas ya disponibles por allá. Y también en Twitter estamos con @8 con número y media con letra, y ya saben que nos pueden mandar todos sus comentarios y todas las preguntas para nuestra especialista del día de hoy. Bien, pues ella viene un poco atrasada en el tráfico, pero nos vamos a conectar vía telefónica para que podamos ir avanzando con todas las preguntas, ya que poco se sabe muchas veces de la terapia familiar. Parece que es un mito, porque como que pareciera que todo el mundo ha escuchado hablar de la terapia familiar, pero a veces es difícil consolidar que todas las personas se sienten en un mismo espacio terapéutico para solucionar, digamos, los problemas de una persona, pero definitivamente es una muy buena opción una vez que hay necesidades para tratamientos de adicciones. La terapia familiar no nada más funciona para tratamientos de adicciones, funciona para somatización de los adolescentes, es decir, que una persona empiece a tener problemas, digamos, físicos, ¿no? Que empiecen a tener mucha asma y que tengan asistencias a los hospitales, muchas alergias, por ejemplo. Funciona muy bien también la terapia familiar. Por ejemplo, cuando hay conflictos económicos, cuando hay temas estructurales de la familia, es muy positivo. Entonces, recordemos siempre que el individuo no está solo, siempre depende también mucho no de su contexto nada más, sino de los seres queridos y las personas que lo rodean. Entonces, vamos a conectarnos ahorita vía telefónica. Ella es la doctora Maribel Nájera. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Perdón, no es de la Universidad Iberoamericana. Es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo ya me la quiero llevar para la Ibero para que sea una colega, ¿no? Ella es maestra en terapia familiar, ¿no? Por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. También es doctora en ciencias sociales con una especialidad en estudios de la mujer y relaciones de género por la Universidad Autónoma Metropolitana, y tiene experiencia clínica y docente por más de 25 años. Eso quiere decir que lleva más de 25 años dando clases sobre este tema de la familia, y también lleva más de 25 años efectivamente dando consulta privada a familias, ayudando a muchos, ¿no? Ella se desempeña actualmente como docente, supervisora en la maestría de terapia familiar, y también es docente invitada en instituciones como Centros de Integración Juvenil y la UNAM. Justamente la maestra Maribel Nájera, tuve la oportunidad de que fuera mi maestra. Ella me dio justamente la materia de terapia familiar para el tratamiento de adicciones. Todo lo que sé de terapia familiar lo aprendí de ella, ¿no? Y definitivamente justo en ese momento yo ya estaba viendo pacientes en la especialidad, y justamente le presenté un caso y me apoyó muchísimo. También me ayudó con alguna supervisión de los pacientes, y pues como siempre, aquí siempre les traemos a especialistas que tienen muchísima experiencia y que también tienen toda la teoría a la mano para que se la podamos aplicar a la vida práctica. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Ya estamos conectados aquí con Maribel. Sí, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, mucho gusto al público que nos escucha. Es un gusto estar en este programa contigo, Carla, que aprecio mucho tu invitación y muchas gracias por tus palabras. Número desconocido. Bien. Maribel, ¿me escuchas? Sí te escucho bien. Estoy ya, no sé
¿Escuchaste lo que contesté? Sí, escuché. Muchas gracias, Maribel. Bienvenida, este es tu espacio y ya les comenté, di una pequeña introducción sobre este tema de la terapia familiar, cómo era que antes, hace muchos años, ni se consideraba incluir a los familiares en el tratamiento y que antes para tratar las adicciones únicamente involucrábamos al paciente y ahora ya se está, desde los años 70 ya se está involucrando mucho más a la familia, ¿no? Entonces, Claro. Maribel, me gustaría que me platicaras desde tu perspectiva, ya con esta experiencia que tienes, ¿por qué crees que es tan importante tratar a la familia de los pacientes con adicciones? Bueno, porque antes se pensaba que si alguien tenía un problema, como que lo tenía que resolver individualmente, y eso también estaba acorde con los tratamientos psicológicos, ¿no? Ya sea el psicoanálisis o el conductismo, ¿no? O sea, si alguien tiene un problema lo tendría que resolver porque es problema de él. Pero digamos que con el desarrollo también de la psicología se vio que algunas personas como que tenían alguna problemática en particular, cuando los trataban solos, se comportaban de una manera e incluso en hospitalización iban mejorando y cuando regresaban a su casa empeoraban. Y entonces, bueno, se empezaron a preguntar los especialistas por qué sucedía esto. Y entonces, bueno, el desarrollo de la terapia familiar se dio fundamentalmente en la segunda parte del siglo XX como un desarrollo interdisciplinario entre personas que trabajaban en métodos de comunicación, psicólogos, psiquiatras, preguntándose cuál era la manera más efectiva de que las personas mejoraran. Y entonces encontraron que una de las maneras más efectivas y más cortas, de alguna manera, de resolver los problemas, era involucrar a la familia. Y se empezó a hacer experimentos, ¿no? Por ejemplo, con familias de esquizofrénicos que veían, los observaban en una cámara de Gesell cuál era su comportamiento y se dieron cuenta de pautas de comunicación que daban cuenta de patrones de relación, de maneras de comunicarse. Y entonces se vio también con los niños, que cuando los niños se trabajaba solos, se incluía a los papás como una manera de ver cuál era su interacción, y pues empezaron a dar cuenta que tenía mucho que ver con, tanto pues obviamente con los recursos como con las cuestiones emblemáticas, ¿no? Claro. Entonces, digamos que, por ejemplo, Minuchin, que es uno de los teóricos de más relevancia, que trabajó más de 50 años, 60 años en la terapia familiar, murió desafortunadamente en noviembre pasado, claro, con una gran producción teórica. Pues él fue uno de los psiquiatras y psicoanalistas que empezó a ver que incluir a la familia era toda una hazaña, incluso estuvieron a punto de correrlo por esta decisión, pero él probó que la terapia familiar funcionaba. ¿Y por qué funcionaba? Pues porque se empezaron a dar cuenta de que había patrones de relación, por ejemplo, ¿no? Que para ir entrando en el tema de la adicción, que a veces uno puede, a veces uno puede pensar que tiene el problema, pero nos damos cuenta que es un patrón, por ejemplo, trigeneracional, que cuando hacemos una herramienta que tenemos que se llama genograma, nos damos cuenta que el tío es adicto o tuvo un problema con las adicciones, con el alcoholismo, pero que también no sé quién en otra generación, y entonces nos empezamos a dar cuenta que había patrones de esa relación. Y entonces, lo que se ha comprobado con la terapia familiar es que al incluir a los familiares, por un lado, se convierte en un tratamiento más corto y también más efectivo, aunque en ¿Más algún corto? momento más corto, porque a veces una persona, una persona podía estar en terapia muchos años y avanzaba de una manera, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero va la familia,
va a un tratamiento de cada 15 días o cada semana de acuerdo al programa. Y los angolotean a todos. Y en 6 meses aproximadamente, pues cambian muchas de las cosas, se desatoran. Más allá de que algunas personas necesiten seguir en terapia, como la persona que consume, pero el patrón familiar y las relaciones que retroalimentan la adicción se ven claramente expuestas, y eso es lo que ayuda a desenredarse, por decirlo de alguna manera. Claro. Puede ser que se corte la comunicación un momentito. Sí, por ejemplo, ahorita lo que comentaba Maribel sobre el genograma. El genograma es justamente un mapeo de las relaciones familiares. Entonces, imagínense que el terapeuta justamente lo que hace es dividir, ¿no?, a los diferentes familiares y empezar a mapear todas las comunicaciones, los roles, las afecciones, es decir, cómo te llevas con tu papá, cómo te llevas con tu hermano, y se empiezan a ver patrones con los abuelos, ¿no?, de los papás con los bisabuelos, y empezamos a ver patrones de relaciones que están promoviendo justamente esta parte de la adicción o de otras problemáticas. Entonces, justamente es interesante porque el genograma es un elemento completamente importante para los tratamientos familiares. Justamente cuando alguien estudia para ser terapeuta familiar, es súper necesario entender hacer estos genogramas, ¿no? Imagínense que es como un árbol genealógico, pero este árbol genealógico lo que hace es conectar entre unos familiares y otros cuáles son el tipo de relaciones, ¿no? Entonces, justamente es lo que comentaba Maribel, así como hay un componente genético, ¿no?, a las adicciones, pues también parecería que hay un componente que va de generación en generación y que a veces heredamos, digamos, las dinámicas familiares que tal vez están promoviendo, en este caso, la adicción, ¿no? ¿Estás ahí, Claro. Maribel? Sí. Bien, entonces, Maribel, ¿nos podrías platicar qué tipos de terapias familiares existen? Que ahorita comentaste la de Minuchin, que desgraciadamente, como dices, murió. No puedo creer que haya muerto. O sea, es como el padre de la terapia familiar. Bueno, murió quiero decir, o sea, fue una persona muy productiva. Sí. Afortunadamente dejó muchísimas libros, escritos, investigaciones en diferentes poblaciones, y pero bueno, nos dejó una gran herencia. Y bueno, él hasta la fecha, bueno, hasta que murió, él seguía escribiendo y dando cursos, Sí. y bueno, ese es un modelo, ¿no? Ok. Hay otros modelos que hablan, que tratan de ver, por ejemplo, ya en otras épocas más, lo que llamamos el posmodernismo, ¿no? Los modelos de Milán ahora o la narrativa, pues están más centrados no solamente en los roles o digamos, en la estructura de la familia, sino también en el lenguaje y en el significado que se encuentra de las personas en cualquier problemática, ¿no? En su vida y en sus experiencias, pero por supuesto también con las adicciones, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, uno de los terapias familiares que existen sería la terapia familiar sistémica, que es la de Minuchin, ¿no? Bueno, es que también los otros modelos también se consideran sistémicas, porque la base es esta idea que la familia está relacionada con otros sistemas mayores, como puede ser la comunidad, el país, sistemas que interactúan, como puede ser la religión o los valores, ¿no? Por eso se llama sistémica, pero digamos que en el desarrollo de la terapia pues se han incluido otros elementos. Ok, entonces el clásico sería cambiar los roles o cambiar los estilos de comunicación. Los estilos de comunicación, o incluso como evidenciar cuál es la estructura de la familia, por ejemplo. Las jerarquías. Las jerarquías. En una familia tradicional, pues el padre o varón que dirige la familia con un dominio masculino va a preponderar como autoridad.
Pero hoy pues podemos hablar de que hombres y mujeres pueden dirigir una casa, digamos que hay jefaturas femeninas, ¿no? Entonces va a haber hogares monoparentales que pueden estar dirigidos por estas mujeres, y pues van a ser igual de válidos que un hombre, ¿no? Entonces ya la autoridad no va a ser la tradicional. Entonces ahí sería por parte del terapeuta familiar hacerles evidente que hay alguien que está diciendo qué se hace y proponer que puedan cambiar esta voz, ¿no? Dentro de la familia, o qué es lo que hace el terapeuta familiar con el tema de las jerarquías. Bueno. Al parecer perdimos a nuestra invitada. Ahorita nos volvemos a conectar con ella. Justamente lo que estaba comentando Maribel sobre la terapia familiar, me parece que ya llegó, ya está aquí afuera, ya llegó del tráfico, ¿no? A ver, esperen un segundo. Sí. Ok. Sí, ya estoy aquí afuera, nada más que no. Perfecto. Bien, entonces, Maribel, ¿podrías comentarme rápidamente el terapeuta familiar qué puede hacer con respecto a las jerarquías? Que por ejemplo, a veces hay familias, por ejemplo, en donde una persona que consume dicta lo que se tiene que hacer, tiene como marcando el son de la familia, y entonces los papás no saben cómo conducirse, ¿no? Ajá. Porque les da la preocupación de que si lo regañan o le ponen límites, él va a consumir más, o Ajá. no alterarlo, y entonces se evidencia que él es el que tiene la autoridad y no los padres, ¿no? Entonces, digamos que ahí podemos ver que el lugar del hijo está en un lugar equivocado, porque está en el lugar de la autoridad y no en el lugar de los hijos. No porque no puedan tomarse en cuenta sus opiniones, pero sí como una cuestión en donde hay responsabilidades que no le tocan a los hijos, ¿no? Claro. Y cuando los hijos están tomando, ya sea positivamente, como hay hijos que trabajan y ayudan al hogar y toman una jerarquía mayor, también en el tema de las adicciones o de las enfermedades psiquiátricas, enfermedades crónicas, a veces pareciera que este hijo es el que está dictando las órdenes, ¿no? Claro. Entonces hay que trabajar sobre eso para ponerlo en el lugar que lo corresponde y los padres empezar a asumir las decisiones que se tengan, ¿no? Claro, entonces en este caso en cuanto a jerarquías estaríamos hablando de roles, ¿no? Sí, Okay. Ahí seguiríamos en lo mismo. Pero, por ejemplo, pensando en otro tipo de terapias, pues, por ejemplo, en la terapia narrativa. Que es una de las terapias que yo trabajo, pues estamos hablando de cómo hay historias dominantes que nos constriñen, nos restringen y no nos dejan salir de un patrón. Entonces esa historia dominante pues tiene que ver con muchas cosas, puede ser con la cultura, con un legado que nos dejó la familia del cual no podemos salir, con un tema sobre la identidad, pensar que yo no soy valioso y entonces pensar que todo lo que yo haga tiende hacia lo negativo y no poder salir de ese patrón. Entonces, y también con las pautas culturales. En el caso del consumo, pues sabemos que las adicciones están relacionadas con redes delincuenciales, con redes de publicidad, con una cultura tóxica, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que ver esas partes, ¿no? Bien, entonces la terapia narrativa sería como esta parte de volver a escribir lo que eres o volver a escribir tu pasado, o cuál sería el objetivo justamente. Bueno, primero ubicar cuál es tu historia dominante, de qué está hecha y poder posicionarte en contra de estas pautas para poder luchar contra estos patrones. O sea, por ejemplo, esta idea de la historia dominante, Michael White, que es uno de los teóricos más importantes de la terapia narrativa,
planteaba que él retoma un concepto de Foucault, voy a hablar un poco teóricamente a ver si lo puedo explicar mejor, Sí. puedo transmitirlo, Sí. y es que la cultura nos somete a cuestiones dominantes, por ejemplo, ser delgadas, ser jóvenes, guapas por siempre, ¿no? En el Ujú. caso de las mujeres, Sí. y que estos patrones, pues nos van a, si los seguimos, pues si nos salimos de eso, si nosotros no podemos ser delgadas, jóvenes, guapas, nos vamos a sentir que estamos incumpliendo con nuestra identidad femenina. Claro, que no somos Entonces, nosotras, o no somos mujeres, que no- casi, ¿no? Si no eres Sí, guapa y que sí. flaca, no eres mujer. O que si no eres madre, o que si no eres Casada. casada, entonces que si no eres heterosexual. Patrones dominantes que cuando no los cumples, pues vas a incumplir estas normas y vas a estar afectado en tu identidad. Bien, pues ya tenemos a Maribel aquí con nosotros, ¿no? Que fue como un mix entre conexión telefónica y presencial. Bienvenida, Maribel. Ay, sí. Siéntate Muchas por acá. ¿Cómo estás, Maribel? Bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿qué tal las escaleras? ¿Duras? Ay, sí, no. Muy bien, Maribel. Hazte más para acá. Bien. Entonces, como estábamos platicando, ¿no? Esta parte de la identidad, el tema cultural, ¿no? Cómo es que la cultura nos pide que seamos de cierta manera, que estemos casadas, que estemos guapas, que tengamos hijos, que estemos delgadas, ¿no? Y así los hombres también se les pide que sean fuertes, que sean buenos proveedores, que sean líderes, que siempre sepan qué hacer. ¿Y qué pasa cuando no? O sea, ¿qué pasa cuando un hombre no sigue los modelos masculinos dominantes? Pues es tratado de débil, de todas las frases peyorativas sobre la homosexualidad, aunque no sea su orientación homosexual, porque bueno, sabemos hoy en día que los homosexuales y todas las personas de la diversidad sexual tienen derechos Claro. y que por eso tienen los mismos derechos que nosotros o que cualquier persona, y que no por eso tienen una desventaja en su identidad, pero la sociedad, en el caso de los hombres, sí tiene este estereotipo, como en otros, de que debe de cumplir con ciertas normas sociales, y si no, es débil, no vale la pena, es un fracasado, etcétera, ¿no? Entonces, parámetros de una masculinidad dominante, violento, Claro, claro. ¿no? O sea, entonces, para decir la parte, estas son las cuestiones culturales que son importantes tomar en cuenta para oponerse a ellas si tienen que ver con un tema, un problema que te esté restringiendo. En este caso es, si yo me siento que soy un fracaso, que no doy el ancho en una serie de cosas, ¿qué voy a hacer para como oprimirme a mí mismo, ¿no? Porque finalmente a veces queremos luchar contra nosotros mismos para encajar en los patrones. Sí, claro. Y entonces la idea de la terapia narrativa es que puedas ver esos problemas no como parte de tu identidad, sino como fuera de tu identidad. ¿Cómo te puedes oponer a la adicción? ¿Cómo te puedes oponer a estos valores de la cultura dominante machista? ¿Cómo puedes hablar del respeto y la dignidad y de la agencia personal? Y entonces esas maneras de oponerse pues son a partir de la conversación, a partir de la escritura, a partir de incluir otras voces de la sociedad. Hay una técnica que se llama equipo reflexivo, en donde tú incluyes otras voces que puedan proveer al consultante una idea que amplíe su visión, ¿no? De sí mismo. De sí mismo y de su problema. Entonces, eso son de las últimas tendencias de la terapia familiar, digamos, ok, ¿no? Las perfecto. más vigentes. Muy bien, muy bien. Entonces, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Pero, digamos, ahorita me gustaría preguntarte, Maribel, hace algunos minutos nos comentaste que la terapia familiar podía ser un poquito más corta, ¿no? ¿Cuántas sesiones? Dijiste 6 meses. En 6 meses, ¿como cuántas sesiones crees que ya puedes observar cambios? Sí, se considera que a partir de siempre a partir de la primera sesión, la idea es que las personas empiecen a reflexionar sobre su situación y que puedan cambiar. Cuando vemos un sistema familiar, vemos
más rápidamente cómo se relacionan, ¿no? Es como un ensayo de laboratorio, porque los ves ahí, los ves cómo se miran, cómo se hablan, cómo no se miran, quién se sienta con quién aprueba a quién, y entonces vas interviniendo sobre, pues, qué pasa con la comunicación, desde cuándo tienen esta distancia. Noto este tono. Y a partir de ahí entonces se empieza a plantear si quieren cambiar algo de esa forma, Exacto. si están dispuestos, etcétera. Y digo de 6 meses, que es una cosa tentativa, cada familia, cada persona es diferente, porque después de 10 sesiones, 15 sesiones, puedes ver que puede haber una apertura hacia el cambio, que después le digas, pues esta familia tiene que ir a terapia de pareja, o sea, y el hijo tiene que seguir en terapia individual, pero digamos, los patrones más dañinos y destructivos se desatoran, o la idea es que así sea, ¿no? Claro, recordemos que en el psicoanálisis u otras terapias individuales son tratamientos o son intervenciones que duran 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de un tratamiento de 10 sesiones y que ya estamos viendo cambios estructurales, ¿no? Pues obviamente sí estamos hablando de una terapia que es un poquito más rápida, ¿no? Sí, a veces entre 6 meses y un año, depende, hay problemáticas con las adicciones, ustedes lo deben saber, muy difíciles, pero finalmente sí se pueden observar algunos cambios que puedan ayudar a la familia, ¿no? A la familia y a la persona, que está consumiendo, claro, ¿no? Y por ejemplo, ¿siempre tiene que estar presente la persona que tiene la adicción? ¿O no? ¿Te ha pasado que de repente tratas a la familia completa y no tratas al Es individuo? que ese es un tema que es importante tenerlo claro. No es necesario, si no se puede, que esté la persona. Por ejemplo, es muy frecuente que la persona que consume no quiera ir a la terapia. Claro. Entonces, si nos esperamos a que él se decida, pues quizá la familia no se va a mover. Claro. Y entonces se les invita a la familia, quienes quieran ir, a veces también por las edades, por los trabajos no pueden ir todos, o porque no quieren, o porque piensan que no es su problema. Claro. Pero nuestra experiencia es que al invitar a la familia y cuando asisten el grupo significativo de la familia, la persona que no quiere ir, en este caso que puede ser la persona que consume, empieza a ver cambios en donde él está excluido de la comunicación y de lo que está pasando en la terapia. Entonces a veces él mismo se propone ir, ¿no? Claro. Después de que los papás dicen tal cosa, o la mamá, o los hermanos. Claro, si ya todos están ahí, como que le da FOMO, ¿no? Como el que le da miedo de que están no diciendo, están hablando de mí. Sí, claro. Digo, puede ser muy, claro, como persecutorio de que están hablando de mí o qué me quieren hacer. Mejor voy. Pero mejor voy. Esa es una parte. Otras Claro. porque se les invita a través de cartas que no son de la familia, sino son del terapeuta y la familia se escriben. Y si les invita, ya conociendo un poco cuál es la dinámica familiar, se puede construir una carta de decir, te invitamos por tal y cual cosa, porque sabemos que esta situación fue dolorosa y que no se habla, como la invitación, ¿no? La invitación, así. Entonces, a veces pasa así. También pasa así con papás. A veces muchas de las mamás son las que quieren ir a terapia con los hijos y el papá no quiere ir. Claro. Cuando le decimos, vengan, y vemos después cómo invitamos al papá, también ocurre lo mismo, como que van se animan y van incluyéndose, ¿no? Muy bien, entonces y a veces dentro de la terapia tú dices, solo vengan los hermanos, o solo vengan los padres, o solo venga esta persona que consume, o alguna persona, porque sabemos que hay cuestiones con las adicciones que a veces son traumáticas, que no quieren contar, abrir a toda la familia porque son vergonzosas. Sí. A veces un abuso sexual desencadena una adicción y entonces es importante tener sesiones individuales, pero dentro del contexto de que es una terapia familiar, ¿no? Claro. No para abrirlo con los papás, sino para entender cuál es la dinámica. Claro, claro, con el objetivo familiar siempre, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo veo pacientes, muchas veces parecería ser que los papás necesitan más terapia individual que los mismos consumidores. O sea, los consumidores luego como que no perciben el problema y parecería ser que los familiares justamente necesitan esta atención para saber qué hacer, para saber a dónde ir, ¿no? Entonces, digamos, cuando un papá o una mamá o un familiar acude a terapia con un objetivo, digamos,
porque está preocupado por alguien más, ya estaríamos hablando de que es una terapia individual, ¿no? Puede ir el papá o la mamá y invitar a alguno de los hermanos y así empezar. Es que la idea es que el enfoque sistémico, aunque sea una terapia individual, tiene que incluir la perspectiva familiar. La perspectiva familiar. Y entonces yo creo que hay muchos caminos para llegar a Roma y esa es una, ¿no? No, decir, ay, como no vienen todos, no lo puedo hacer. Como no viene la persona que consume, no puede ser. No, hay varios caminos y se va avanzando sobre eso, ¿no? Y ahorita no es mucho más difícil que antes, Maribel, que podamos poner a todos en el mismo lugar, en el mismo cuarto, a la misma hora. O sea, me ha pasado, yo viendo pacientes con problemas de adicciones, he recomendado N mil veces terapias familiares. Creo que te he referido a muchos pacientes, pero de alguna manera nos damos cuenta que está ya paso adelante, voluntad a moverse, a tomar el tiempo, como que, y también obviamente la evitación al problema, como que es muy grande, ¿no? ¿Qué tanto sí hay compromiso por parte de las familias? Pues yo he visto muchas familias muy comprometidas y hacen malabares, ¿no? Puede ser que a veces un hijo no puede salir del trabajo, otro está en la escuela, pero cuando alguien está jalando, digamos, como que es el portavoz de la terapia Sí, y de que... hacen el grupo de la terapia y nos vemos a esta hora y vamos. Exactamente, entonces se va logrando eso, ¿no? Pero también hemos acudido a lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el ILEF, donde yo doy clases y superviso alumnos, tenemos un proyecto de atención a migrantes vía Skype. Y entonces, a veces, por ejemplo, ahorita estuvimos viendo una familia que está dividida porque deportaron a uno de sus miembros y la otra persona está en Estados Unidos. Y son dos terapeutas y se hace un enlace con una chica que consume gravemente sustancias y que está en una situación difícil y el papá está en este lado y ella está del otro lado y estamos haciendo terapia por Skype. Y entonces pues son cosas que nos están ayudando, ¿no? Como para decir, está dividido por un país o está dividido porque la chica está fuera de casa y está en un lugar de amigos. Bueno, pues también la tecnología ayuda, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Sin duda este tema de las nuevas tecnologías en los tratamientos, si no se puede, pues mejor un Skype que nada, ¿no? Exactamente. No, yo también estoy muy de acuerdo con eso. Digamos, es cierto que en los tratamientos de adicciones a veces el que tiene la adicción es el que menos está promoviendo el problema, sino los familiares. Como tema de que parecería ser que la familia lo está promoviendo y no tanto el Claro, individuo. porque yo creo que en el tema es muy evidente para los familiares o la gente que está alrededor de una persona que consume, que tiene un problema y que incluso ya se puede decir que es una adicción, que no es un día que se le pasaron las copas o un día no sé qué, sino que hay un problema y la persona que consume pues tiene esta idea de que de la voluntad, ¿no? Pues, un autoengaño o una creencia de que yo puedo dejar el consumo cuando yo quiera, pero no quiero, pero realmente a mí no me hace daño, les hace más daño a ustedes, pero ustedes tienen tales y cuales problemas, entonces está rebotando la responsabilidad sobre su salud, sobre el daño que hacen, ¿no? Porque sabemos que a veces hay familias que, como dicen, inunda la sustancia a toda la familia, ¿no? Las relaciones, la problemática, el dolor, y pues el que consume es el que menos está involucrado en su rehabilitación. Claro. Pero a veces pues sí tienen que hacer pues un internamiento, como en algunos casos es necesario porque están en un momento ya que no trabajan, que no estudian, que son una carga para la familia. Y si bien es eso, también la familia hace ciertas cosas que mantiene eso. Entonces, por eso es importante la perspectiva familiar, ¿no? Además de otras cosas. Además de la individual y el grupo con otras personas que ya consumieron, ¿no? Es súper necesario llegar por todos lados con el tema de las adicciones. A ver, ¿qué opinas tú, Maribel, con este tema de las intervenciones, ¿no? Donde ya
todos se dan cuenta que el problema es evidente, esta persona, mi hermano o mi mamá o mi papá, alguien de la familia tiene un problema evidente de adicción y obviamente pues todos nos juntamos, platicamos y decimos, pues hay que hacerle una intervención famosísima que es la que vemos en todas las películas, ¿no? Donde toda la familia se sienta, lo citan, lo ponen ahí enfrente al individuo con una adicción y le dicen, ya no puedes seguir así, necesitas meterte a tratamiento, hay que ver qué manera vamos a cambiar. ¿Qué opinas de estas intervenciones? Pues yo creo que son una alternativa en una situación crítica porque quizá es como una sesión familiar, yo diría, si es bien llevada, es una sesión familiar donde la familia le puede mostrar al consumidor el daño que ha hecho, el daño que se ha hecho a sí mismo y el daño que le ha hecho a los demás. Ellos. Y entonces, porque a lo mejor la mamá se pelea con él y el papá se pelea con él o el hermano o la novia o quien sea, ¿no? Pero cuando están todos juntos y dicen, porque chocaste el coche y porque te quedaste tirado y porque perdiste tanto dinero y porque insultaste tal cosa y porque te estamos cuidando y porque fue muy vergonzoso esto y porque se burlaron de ti. Eso es una posibilidad. Yo diría que lo que le falta a eso es también poder asumir la responsabilidad de ellos. Claro. Porque yo he visto las intervenciones y es otra vez entrar en el paciente el problema y decir, casi tú eres el negrito en el arroz, eres la oveja negra. Si no fuera por ti, todo estaría maravilloso. Sí. Y yo creo que en esas intervenciones faltaría... nosotros hemos tenido errores o hemos asumido tal o cual cosa, pero tu conducta adictiva, tu consumo de sustancias está causando eso y nuestra manera de ayudarte es ayudarte que entres a una rehabilitación. Después de la rehabilitación hablamos, ¿no? Y seguir incluso en una terapia familiar. Muchas de las clínicas promueven que esos primeros meses son esos 45 días, un mes, 2 meses, depende del enfoque, no vea a la familia, sino que esté como en una cosa de sin consumo y con reflexión y con los grupos con personas que ya consumieron y que tienen experiencias diversas, ¿no? Y creo que en ese sentido ese tipo de intervenciones de esa manera se ayudan, porque además es el momento quizá para él de tocar fondo, pero quizá no sea. Claro, sabemos que no siempre... El fondo es muy distinto para cada quien. ¿No? Aunque nosotros vemos que esté muy mal, que ya perdió el trabajo, que ya se divorció, que ya se metió en problemas con todo el mundo, para él puede seguir luchando con yo no estoy mal. Y o una combinación de cosas, con un grado de ansiedad, depresión, con algo que no ha podido enfrentar. Y entonces el consumo a veces es una manera de no sentir el dolor. Claro. Sabemos que también está eso. Sí, entonces, la automedicación, ni ponerlo como la oveja negra, desde mi punto de vista, que cargue todos los problemas de la familia. Toda la familia, ¿no? Ni tampoco desresponsabilizarlo con las cosas que ha hecho. Si en ese momento de la intervención él decide que sí acepta el internamiento, pues es muy positivo, porque va a tener un periodo de no consumo y que va a tener le van a pasar cosas, ¿no? Van a cambiar cosas. Desde que no va a poder controlar la ansiedad, desde que va a estar enojado, desde que va a recordar cosas que no quiere recordar, y también va a poder hablar con su familia y en la terapia de las cosas que han sucedido. Entonces, es positivo en ese sentido. Yo agregaría esta parte que la familia tendría que responsabilizarse un poco en esa intervención también, y no solamente tú eres el problema, ¿no? Sí, claro, yo me equivoqué en esto, tal vez yo promoví en algún momento, ¿no? También que sea como la responsabilidad compartida, ¿no? Y sí es importante la desintoxicación para gente que está en un estado crítico, porque con el consumo de sustancias no va a poder decidir ni reflexionar, lo decimos también en la terapia. Si tú no vas a un grupo, no vas a un tratamiento contra la adicción, yo no puedo hacer terapia contigo porque no va a tener un resultado positivo, ¿no? Porque vas a venir a hablar, pero saliendo te vas a ir a consumir, pues no es posible, ¿no? Claro. Bueno, no es deseable. Claro. Es posible sí, pero deseable no. Entonces, ¿qué podría hacer la familia cuando detectan que uno de sus familiares, digamos, está presentando conductas conflictivas? Una de ellas podría ser ya una intervención donde se sientan todos y le dicen todo lo que piensan, ¿no? Le emiten una recomendación. ¿Qué otra cosa pueden hacer?
Bueno, yo creo que hablar, o sea, buscar a la persona más flexible de la familia y con quien más confianza tenga esta persona, para poder decirle, oye, te veo mal, estoy preocupado por ti, me duele verte así. O sea, como buscar varias estrategias, porque yo creo que la familia en su desesperación muchas veces busca la cuestión de la culpabilización, ¿no? Tú eres malo, tú eres negativo, eres eres la vergüenza de la familia, qué sé yo, ¿no? Entonces, si bien hay un dolor en esta parte de lo que carga la familia, también es importante decir, eres importante para nosotros, te estamos perdiendo, te queremos ayudar, etcétera, ¿no? O sea, como combinar las dos cosas. Una persona puede ser un amigo, puede ser alguien de mucha confianza que se pueda acercar y que la persona respete, ¿no? Que lo pueda hacer reflexionar sobre que necesita ayuda, ¿no? Claro. Entonces, que sea toda la familia junta o el que más confianza, con el que mejor se lleva o con el que tiene más confianza. O que el que más respeta a veces, porque a veces el que tiene más confianza también puede ser alguien que lo domine. Pero alguien que le tenga respeto con respecto a que le pueda escuchar una opinión, aunque no sea la suya, ¿no? Claro, claro. ¿Sería un tema como de persuasión? Pues en un sentido sí, porque finalmente si no es como, pues ayúndete y a ver qué pasa, o vamos a cargarte, hagas lo que hagas, y yo creo que ninguna de las dos cosas es una vía saludable para nadie, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, también tal vez, ¿qué sería? Contactar a un terapeuta individual que lleve el proceso, ¿no? O un psiquiatra que pueda llevar todo el proceso y que se pueda juntar, porque a veces es todo un tema esto de juntar todas las piezas, ¿no? La terapia familiar y la terapia individual. Pues yo creo que el equipo que atiende a una persona sí debe de establecer contacto, porque debe ser un equipo, porque a veces no lo es, ¿no? El psiquiatra va por un lado, el terapeuta individual va por otro y el familiar por otro. Creo que sí es importante tener una valoración de un psiquiatra cuando sospechamos que el consumo está asociado pues a una depresión, que sabemos que los temas de adicción muchas veces están asociados con problemas de ansiedad y de control de impulsos, o ya cosas mayores, ¿no? A veces hay gente que tiene trastorno bipolar o otras cosas, entonces sí es importante tener un diagnóstico certero para saber si necesita medicación o no. Claro. Porque, bueno, claro que la medicación se puede dar siempre y cuando no consuma, porque para eso es la parte primera de rehabilitación, ¿no? De que pueda consumir y ver que también con un antidepresivo o un ansiolítico puede empezar a estar mejor y ver que no tiene tanta necesidad de consumir, ¿no? Por ejemplo, Maribel, ¿qué tipo de dinámicas o qué tipo de familias has observado que promueven mucho el consumo? ¿Una mamá de qué tipo? ¿O cómo se comporta la mamá? ¿O cómo se comporta el papá? ¿O cómo se comportan los hermanos? ¿Has visto patrones? Híjole, yo creo que es importante ver, hay como mucha diversidad en estas cuestiones, porque yo no podría decir, porque me preocuparía tipificar a un padre o una madre como que ella es la que está promoviendo los patrones adictivos, pero sí creo que hay cosas que, digamos, que hemos visto, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, evitar. Hay padres muy permisivos con respecto a que tienen 12 años, 13 años, empiezan en la secundaria y le piden permiso al hijo para ir a las 12, 1 de la mañana, sí ven y va y viene solo el chavo, ¿no? La cuestión es que entre los 12 y los 15 se desarrolla ya un patrón de consumo y de repente a los 15 años cuando agarra el coche sin permiso y lo choca, o cuando lo expulsan de la escuela, o cuando pelea con alguien, dicen, ay, pues a qué horas pasó esto, ¿no? Claro. Entonces, sí hay padre, que no hay supervisión, que no hay un acompañamiento. Sabemos que la adolescencia es el momento de la exploración de las adicciones, de la sexualidad, de tus aficiones, y entonces si tú no tienes un acompañamiento cercano con el hijo, pues puede suceder. Claro, también en el lado contrario, cuando son familias muy rígidas, que dicen, no, pues tienes 15 años, pero yo nada más te dejo estar hasta las 10 de la noche, yo voy por ti, te regreso, quiero que vengan tus amigos a la casa, y no hay una confianza para que el niño vaya, el adolescente, la chica o el chico, vayan explorando sus
su agencia, decir, me puedo cuidar, no me puedo cuidar, en qué momento tengo que apartar de alguien que va a manejar alcoholizado, a quién puedo llamar. A falta de límites. A la falta, sí, como es un riesgo, ¿no? Sí, pero digo, en el caso de papás. las personas muy rígidas, de las familias muy rígidas, van a querer tener a la hija o al hijo Así. en una campana de cristal y no te juntes con esto y no te juntes con el otro. Controlador. Y la cuestión es que a veces eso promueve que el chavo tenga un escape, se va lo dejan ir a la fiesta y en un segundo se emborracha y hasta va al hospital. No sé si vieron, bueno, les recomiendo la serie de Merli, que es una serie española que está en Netflix, que es un maestro Merli, que es un maestro de filosofía. Está magníficamente bien tratado, magnífica la serie, magníficamente tratado, la relación que establece el maestro con los alumnos. En eso hay un evento, me acordé de esa familia donde no dejaban al chico ir a la fiesta, no dejaban una serie de cosas, va a la fiesta después de que le ruegan, que no sé qué, que los amigos, bueno, se emborracha porque quiere declararle su amor a una de las chicas, se le pasan las copas, se emborracha de mal, tiene un problema epiléptico o algo así, total que va a dar al hospital y el maestro tiene que ir a dar cuenta con los papás. Digo, es un ejemplo donde el maestro empieza a hablar con los padres de que están siendo muy restrictivos y muy rígidos y que entonces el chavo no sabe regularse porque siempre está como estudiando y metido en la casa y de repente es una conducta de desfogue que no sabe controlar, porque ¿no? está tan restringido que no necesita salir a respirar, ¿no? Entonces son los dos extremos, los padres permisivos que no tienen supervisión con los hijos y los padres muy restrictivos que están como presionando y coercionando y que no confían en el hijo porque le están mandando un mensaje de tú no sabes conducirte, tú no sabes lo que haces, tú eres inmaduro. Entonces, pues es una cosa que hay que trabajar con los adolescentes y con los padres, ¿no? Muy bien, entonces como recomendación para todos los padres para evitar estas conductas en la familia, definitivamente no irse a los extremos, ni poner límites muy restringidos, ni tampoco dejarlos hacer lo que quieran, ¿no? Ni supervisarlos, porque como siempre ya les hemos comentado, uno de los riesgos de desarrollar una adicción es falta de supervisión parental, ¿no? Y yo creo que en la adolescencia es muy importante la negociación, ¿no? Con los chavos, o sea, es un momento de, yo quiero ir a una fiesta a las 2 de la mañana y la mamá a las 10, bueno, pues entonces a las 11. Que es algo muy sutil, ¿no? Es muy sutil. Diálogo. El diálogo, que puedan negociar, que el chico se sienta incluido en el diálogo y no nada más, o no tomado en cuenta, o restringido. Ajá. Y entonces el diálogo es muy importante porque es el camino. Motivador, ¿no? Es el camino para encontrar salidas, ¿no? Salidas, respuestas, sí, definitivamente, ¿no? La promoción del diálogo. Por ejemplo, ¿qué tanto a veces no es necesario que digamos, no, por ejemplo, otra pregunta. ¿Llegan al consultorio normalmente familiares de personas adolescentes o también adultos? ¿Normalmente son adolescentes? No, también adultos. También adultos. O sea, de repente llega alguien que dice, quiero terapia porque tengo un problema con... Ya con un resultado de una trayectoria de adicción y dicen, me divorcié porque mi esposa ya no quiso seguir conmigo, me estoy deprimido, mis hijos no me quieren ver, pero quiero ya empezar a estar mejor para poder ver a mis hijos. Entonces, a veces hay adultos que llegan así, ¿no? También adultos. También adultos, Ok, y ¿qué nos podrías decir, Maribel, sobre el fenómeno de la codependencia? A ver, ese término es un término que ilustra un problema relacional, yo diría, entre dos personas, ¿no? Alguien que consume y alguien que no consume, pero que tienen una relación íntima. Puede ser hermanos, puede ser pareja puede ser mamá, puede hijo, ser amigos y que se tienen una relación muy estrecha. La codependencia, como la definen varios personas que trabajan con el esquema de AA, pues promueven una idea de que el codependiente también es un enfermo, o sea, consideran a la persona adicta un enfermo y al codependiente un enfermo. Y eso es algo que me parece delicado, porque si bien es cierto que hemos visto mucho que la persona que está alrededor del adicto o de la persona que tiene un problema con la adicción
no se responsabiliza y tiene a su lado gente que sí se responsabiliza y que se da una interacción de no tomes o ya te tomaste 4 Claro. o ya te drogaste, como me Es decía. necesario. Me decía una chica ayer de 17 años, es que llegó un compañero y le dije que te metiste y fuimos a tratar de que se desintoxicara para que en la escuela no se dieran cuenta. Bueno, era amiga, no era su novia, no era una persona íntima, porque las personas los quieren ayudar, ¿no? Claro. Entonces, ya no pensemos si es su pareja, si es su mamá, si es su esposa. Entonces, ¿Qué sería de las personas con adicciones si no hubiera estas otras personas que se Entonces, preocupan por hay ellos, una ¿no? parte que yo creo que es necesaria, como dices tú, de que la interdependencia te puede decir, oye, ayer pasó esto, ¿te acuerdas? Y no. La otra, el tema cuando ya pasan a lo que llaman algunas personas codependencia, es cuando tú vives para el adicto, ¿no? Tú vives para cuidarlo, tú vives para señalarle, tú vives para enojarte, tú vives para jalarlo y dejas de verte a ti misma, dejas de pensar en ti misma y dejas tus objetivos y tu vida por tratar de salvar a otro. Creo que a eso se ha documentado como codependencia. Y entonces en las relaciones de terapia de pareja o en terapia familiar se trata de que alguien no se haga cargo necesariamente de esa manera. Y yo diría que ampliar esa visión de la codependencia como enfermo, que también es toda una polémica porque hay enfoques como el AA que ven a la persona que consume como un enfermo para siempre y también al codependiente como un enfermo para siempre. Y en eso yo no estoy de acuerdo porque creo que en un primer momento la persona sí tiene que internarse o tiene que tener la sobriedad o etcétera, o la persona que se llama codependiente tiene que empezar a revisar qué le pasa a ella. Pero creo que hay caminos para mejorar y rehabilitarse y no necesariamente te tienes que quedar como soy un enfermo, que si no dejo del grupo ya me voy a morir o voy a volver a ser adicto. Claro. Que ya tienes el estigma y la etiqueta para toda la vida. Creo que sí es importante la sobriedad y el trabajo con el grupo durante una época para que pueda fortalecer otra parte de su vida, su identidad. Pero si tú piensas que nunca puedes dejar el grupo porque si no dejas el grupo vuelves a consumir o el codependiente volver dependiente al grupo. Y si el codependiente, por decirlo de alguna manera, dice yo no puedo dejarlo porque puede volver a consumir, bueno, pues está en una parte negativa sobre algo que empezó como una ayuda, ¿no? Claro. Entonces, mi punto es que no necesariamente tienen que considerarse enfermos para toda la vida. Okay. Ese es Muy el bien. punto, ¿no? El matiz. No, matiz. Es interesante porque sí, definitivamente en AA y en todos los tratamientos, como una persona siempre va a tener el antojo, digamos, a consumir, se le trata de comentar que pues obviamente se tiene que cuidar siempre, ¿no? Como un diabético, por ejemplo. Pues sí, pero eso es una alerta, ¿no? Es una alerta sobre tu salud, tu cuerpo, tus vulnerabilidades. Y otra cosa es decir, tú eres un enfermo, la etiqueta de yo soy un enfermo alcohólico, no sé cómo dice la frase, y voy a estar así hasta que me muera. Ya he hablado con algunas gentes, tengo 20 años sin consumir, pero soy alcohólico. Bueno, híjole, ahí yo digo, cuando ya probaron una serie de experiencia de vida que luchó contra la adicción, pues yo diría que no necesariamente tiene que tener la identidad de adicto, ¿no? Claro. Tengo una lucha con la adicción o tenido problemas con la adicción, pero no algo que te defina totalmente, porque entonces ¿dónde quedan las otras partes sanas y constructivas de tu vida, no? Claro. Sí, ya eres manchado de por vida. Maribel, ¿qué opinas tú de este tema, de las reuniones de grupos de apoyo de AA, donde también está el Al-Anon, que sería las reuniones de tipo familiares. AA, pero familiares? Pues vuelvo a decir, yo creo que son muy importantes, tanto Al-Anon y Al-Latín, que he oído, porque pueden, al escuchar, el trabajo grupal es muy importante, porque el trabajo grupal tanto a la persona que consume le permite escuchar las experiencias de otras personas, identificarse y también ver, pues él ya perdió el trabajo, ya perdió esto, ya perdió el otro, o él, yo estaba así y ahora ya salí. O sea, son los momentos de diferentes etapas de la situación, de la problemática, y entonces el trabajo grupal
es muy importante porque te permite identificarte y te permite ayudarte. El esquema de AA, de los padrinos y de todo eso, es muy útil porque a veces la familia está agotada, está cansada, está enojada, y entonces el padrino sí está dispuesto a ir porque también vivió esa misma experiencia, ¿no? Esa parte me parece positiva. La de los familiares también, porque también dejan de pensar que solo el que consume tiene el problema, sino yo he tenido el problema, yo he sido alguien muy permisiva, o he sido alguien muy controladora, o he sido alguien muy agresiva, y entonces empiezan a voltearse a ver a ellos, ¿no? Y también a decir que, como dicen los alcohólicos, que me gusta mucho esa frase, ¿no? De si tú aceptas que tienes un problema, es nuestro problema. Si tú dices que no tienes un problema, es tu problema. Y yo creo que ese es un trabajo que se hace mucho también con los familiares, porque es, yo te ayudo si tú quieres ayudarte, pero si no, pues es tu problema, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo que hacen de conciencia en los grupos de familiares, que son útiles. Vuelvo a decir, los extremos siempre a mí me preocupan porque ya nunca vas a poder dejar de ir, ¿no? Ya siempre voy a ser codependiente o siempre promoví el patrón de consumo, ¿no? Bueno, pues también la gente cambia, ¿no? La gente se rehabilita, la gente sale de los problemas. No nos dedicaríamos a esta profesión si todos se quedaran con la situación problemática, ¿no? Claro, por supuesto. Es frustrante algunas situaciones con los pacientes, con los consultantes, pero muchos salen y es una gran satisfacción. Entonces, pues yo diría eso, que en los grupos también es la gente que desarrolla estrategias puede salir pues para ayudar a otros, pero no necesariamente estar en un grupo por siempre, ¿no? Bien, entonces, Maribel, ya estamos llegando al final del programa, se nos fue rapidísimo, ¿no? ¿Nos podrías platicar rapidísimo sobre esta serie Merli, que es una serie de televisión española que está en Netflix, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho el papel del maestro, más allá de que sea buen actor y todo, está muy bien documentada en las partes de... les enseña filosofía, es un maestro de filosofía que no usa PowerPoint, nada, les hace vivir ciertas experiencias a los alumnos fuera del aula y todo, pero lo más importante que me parece es que hace una conexión con los alumnos desde la problemática de los alumnos, y justo no es que tengan los grandes problemas, sino son los problemas de la adolescencia. Alguien que está experimentando con su identidad sexual, con decir soy o no soy homosexual, alguien que tiene una familia restrictiva, alguien que tiene un suicidio en la familia, alguien que tiene fobia para salir de la casa, alguien que tiene problemas con las calificaciones, una madre adolescente, y todos en el contexto de la relación de los alumnos se ve toda esta parte de que cuán importante es que un adulto empático y sensible los escuche y pueda dialogar. Justo hay un diálogo con Merli en el sentido de no del sermón, sino de retarlos, de invitarlos a dialogar, de invitarlos a que lean, y la verdad es que me encantó a mí esa serie porque se ve ese tipo de cosas. Hay una problemática normal, entre comillas, de muchos de ellos, y el maestro juega un papel importantísimo, ¿no? Se ven las familias también, los tipos de familias también, por eso es interesante, ¿no? Sí, se dice aquí, veo que hay un poco de influencia en esta serie de la película El Club de los Poetas Muertos, ¿no? Que Ajá. es como profesor que conecta mucho con ellos, que abre al diálogo, que los escucha, que los motiva, ¿no? Sí, a mí me gustó porque trabaja con los adolescentes, pero también trabaja con los padres, porque en la relación que establece con las familias también hay un diálogo para ver qué les está pasando, no como terapeuta, justo como maestro, y por eso decimos que cuando una persona adulta con adolescentes es empático, sensible y dialoga, pues se abren oportunidades, ¿no? Además que está interesante, además que habla de cosas de filosofía muy bien documentada, es una serie actual. Sí, habla de Nietzsche, ¿no? Habla y Schopenhauer, de todos, Padre. esto está muy bueno. Bueno, a mí además que me divirtió, Claro. me pareció muy útil. Igual que la otra, en otra tónica, la de 13 razones, que ya está en la segunda temporada, que habla del suicidio de una chica por bullying, Sí. pero
A mí, por ejemplo, la primera temporada me parecía que estaba muy centrada en la problemática de la escuela. Ajá. Y la segunda habla de la problemática de las familias. Entonces Claro. me completó algunas cosas. Ah, Y ok. hay temas de adicciones también. Ahí, Por supuesto. Sí, Pues sí, sí. de consumo explosivo, ¿no? sí. Pues muy bien, Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Me gustaría que antes de despedirnos, pues pudieras pasarnos tu número de contacto, tu correo, por si hay alguna persona que nos esté escuchando, que necesite tratamiento, que necesite de alguna consultoría, ¿no? ¿Cuál es? Mira, mi dónde correo es manaba con B de vaca 43 @gmail. Manaba 43 arroba gmail.com. Otro lugar, bueno, ese es pueden hablarme, yo puedo hacer una cita de consulta privada, pero también está el ILEF, que es un instituto, el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, que está en Coyoacán, enfrente de los viveros. Se da terapia familiar y de pareja para todo tipo de problemáticas familiares. ¿Con bajo costo? Con bajo costo, a un Muy costo de comunidad. Ujú. Y pues es una maestría que forma terapeutas y que la clínica está abierta para todas las problemáticas familiares. Entonces también es muy recomendable. Es en Avenida México 191. Entre Viena y Madrid, enfrente de los viveros. También es un lugar muy de alta especialización y de una atención muy empática al público. Es un costo de recuperación y también se lo recomiendo. Yo ahí doy clases y superviso a los alumnos en entrenamiento, ¿no? Se la pueden encontrar por ahí en los Pues, pasillos, ¿no? Sí, Muy bien. así. Buenísimo, pues Maribel, muchísimas gracias por todo este aprendizaje. Creo que nos llevamos esta parte de que la familia siempre va a ayudarnos para todas las problemáticas y se tienen que involucrar papás y hermanos cuando alguno de sus familiares tiene un problema, no nada más médico, que están todos ahí alrededor del hospital, sino también psicológico, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Maribel, la verdad es que nos compartiste muchísimo conocimiento sobre este tema, ¿no? Obviamente a futuro nos encantaría que pudieras acompañarnos nuevamente. Tenemos muchas preguntas sobre el tema de las constelaciones, qué es lo que opinas, pero ya no pudimos concretar esas preguntas. No sé si tengas algún último comentario. No, como decimos en la terapia familiar, y algunos teóricos dicen que lo peor de la familia es no tener familia. Claro. Entonces, definitivamente. no se imaginen a esta familia que tiene que estar papá, mamá, hijos. La familia es quien los vínculos constructivos y sanos que podemos hacer a veces con amigos, con hermanos, con una parte de la familia extensa. No siempre podemos estar como el padre y la madre, o no siempre están los dos juntos, pero la familia siempre es importante, los vínculos sanos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Cuídense mucho. Gracias, Maribel. Buen día. Gracias a ti. Bye.